8 de la mañana con 41 minutos. Esto que escuchó usted son recopilaciones del último mes nada más de declaraciones que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y esto, bueno, pues ha tenido una repercusión en la popularidad del presidente. Llama la atención lo que piensa, por ejemplo, una clase media, lo que piensa una clase un poquito más baja, una clase un poquito más alta. Llama la atención lo que piensa alguien que tenga una licenciatura y quien no tenga una licenciatura, por ejemplo. Llama la atención también quién opina del presidente, si es afiliado a Morena o si no es afiliado, si es panista, si es priista, si es perredista, si no tiene una afiliación partidista en particular. Hoy, para mí, como siempre, un honor poder tener aquí en este espacio a Heidi Osuna, directora de ENCOL. Querida Heidi, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Luis, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Oye, y cuéntanos, ¿está el amlómetro, esta medición que se va haciendo desde ENCOL? ¿Qué datos tenemos con el amlómetro? Cuéntanos. Mira, en ENCOL hemos dado seguimiento a la aprobación del presidente desde que inició su mandato. Actualmente el presidente es aprobado por 54% de los mexicanos y desaprobado por 43% de los mexicanos. Esta es una caída de 8% de la medición anterior de ENCOL. Es misma metodología, misma empresa, entonces podemos nosotros decir que cayó de 62% que tenía en noviembre, a fines de noviembre, a 54%. ¿No es el momento más bajo del presidente? No es el momento más bajo del presidente. De hecho, este amlómetro lo titulamos a 2 años de la pandemia. Y lo que sí vemos es que para el presidente la pandemia no fue positivo, al contrario. No se ha podido recuperar. Desde que inició la pandemia, los números del presidente han bajado. En algún momento se ha recuperado, pero hoy en día es un número bastante bajo. Si lo comparamos hace un año, exactamente hace un año, el presidente tenía 69% de aprobación. Ok, o sea, la caída es ahí muy importante, porque cuando peor le fue, viendo el amlómetro, fue en mayo, ¿no? 2020. En mayo y en julio de 2020, pandemia. Que fue en plena pandemia, apenas estábamos realmente cerrados, claro, a nivel nacional. Y bueno, vamos a ver un poco más adelante qué podría explicar esta caída de 8 puntos del trimestre pasado a este trimestre. Les hicimos una pregunta que me pareció bastante relevante. En general, ¿a quién le cree más usted? ¿Al presidente Andrés Manuel López Obrador o a los medios de comunicación? Esta pregunta que haces, ¿es la primera vez que hacen la pregunta así? Es la primera vez que hacemos. A ver, porque es la primera vez que el presidente tiene este nivel de confrontación con los medios y también es la primera vez que México tiene tantos periodistas asesinados. Claro, entonces 6 en lo que va de este año nada era más. importante ver cómo ven la gente, los mexicanos, a los medios de comunicación y al presidente. Y bueno, los mexicanos le creen más a los medios de comunicación con 44%, 30% le cree al presidente, 9% dice que a los dos y 16% no le cree a ninguno. La diferencia es importante. 44% de la gente le cree a los medios de comunicación más que al presidente. O sea, 15% más que al presidente, 14% más que al presidente, ¿no? 30% al presidente, 44% a los medios. Sí, 16 puntos de diferencia. 16 puntos. 16 puntos hay entre la credibilidad que tiene el presidente frente a los medios de comunicación. A ver, obviamente no solamente podemos explicar la caída del presidente con esta pregunta, sino con todo lo que ha pasado en este trimestre. Yo creo que lo más fuerte que ha pasado para el presidente ha sido el escándalo de la casa de Houston. Loret. Y el escándalo con Loret, la confrontación con Loret y con los medios de comunicación en general. A ver, en la Ciudad de México nosotros pensamos que puede ser Loret o que pueden ser tales comunicadores, pero la gente fuera de la Ciudad de México, en su cabeza existen otros comunicadores que son sus comunicadores locales. Claro. Aquí la pregunta fue muy general, ¿no? Porque fue a los medios de comunicación, porque el presidente ataca a los medios de comunicación, ¿no? Casi los clasifica todos por igual. Entonces no es una confrontación entre Loret y el presidente, sino los medios y el presidente. También porque todos los medios están pidiendo más acciones para proteger a los periodistas. Y que hay una reacción, porque esta pregunta y el foco que pone ENCOL es importante
frente a la credibilidad que tienen o no tienen, o tenemos los medios de comunicación, y que también hay que ser muy francos. Si lo comparamos a lo que pasaba hace varios años, sí se ha perdido mucho la credibilidad de muchos medios de comunicación, de muchos periodistas y de muchos comunicadores, pero hoy día sí parece que son pues dos versiones, ¿no? O sea, la que diga la Presidencia de la República o la que digan los medios de comunicación, una confrontación como la que estamos viendo. Es por eso la importancia de la pregunta que me parece pues más que pertinente en estos momentos, Heidi. Oye, a ver, cuéntanos, en torno a todo lo demás, a las preguntas que se van haciendo en cada amlómetro, ¿cómo va saliendo la afinidad partidista, por ejemplo? Porque esto también lo hemos platicado varias veces. Que el presidente pierda popularidad no quiere decir que la oposición obtenga esa popularidad que ha perdido el presidente, ¿no? Es correcto, no la capitalizan. Y lo que sí estamos viendo, y es una constante, es que Morena ya tiene una estabilidad fuera de la aprobación del presidente. Okay. Si lo ves, Morena tiene 34% de afinidad partidista, es el partido con mayor afinidad, seguido por los que no se identifican con ningún partido político, que es 27%. Después, muy por debajo de Morena está el PAN con 15%, 7% el PRI, 3% el PRD, y hay otros que nos da un otro 3%. Pero si vemos, el presidente cae 8 puntos, pero Morena se mantiene. Morena lleva desde mayo de 2021 en los mismos números, en 35. No es su mejor momento, pero es un momento muy estable para Morena. El mejor momento de Morena ha sido al inicio del sexenio, los 100 días del presidente, que tuvo 43% de afinidad partidista. Pero actualmente a nivel nacional tiene 34% y la oposición muy por debajo de Morena. De hecho, hasta cae. Me llama la atención el PRI, por ejemplo, la afinidad partidista, cae nada, pero de 9%, 8% que tenía en noviembre de 2021, pues te cae a 7, ¿no? Podemos decir que se mantiene. Lo que sí vemos es que el PAN ha estado incrementando poco a poco, ¿no? De los últimos tres mediciones a la actual, ha estado incrementando poco a poco. De 11 a 15, ¿no? O sea que también es importante. Es importante, por lo menos ya supera el margen de error, pero bueno, es una constante que el PAN tiene esos números. Me gustaría ir a la aprobación del presidente por género. Eso es bien interesante. A ver. En ENCO la hacemos, nos interesa mucho saber qué piensan los hombres y qué piensan las mujeres, y nuevamente las mujeres aprueban en menor medida al presidente. 51% de las mujeres lo aprueban, 58% de los hombres lo aprueban. Okay. Normalmente ha tenido esta diferencia. Los hombres son más afines al presidente que las mujeres. En algún momento, en los mejores momentos del presidente, se están en los mismos números, o más o menos promedian lo mismo, pero es muy constante que las mujeres aprueben en menor medida al presidente, y ya cuando nos vamos a desmenuzar un poco la afinidad partidista, también son menos afines a Morena, ¿no? Digamos que al presidente le cuesta un poco más el voto femenino que el voto masculino. Muy interesante, porque viene el 8 de marzo. Viene el 8 de marzo. Y viene también el asunto de las marchas, y viene también la declaración que se recuerda frecuentemente del presidente en torno a que el feminismo y el ecologismo y muchas cosas son movimientos creados por los neoliberales o movimientos de moda, y siempre ha tenido un problema el presidente en estas fechas con las mujeres. A ver, es que es difícil para un hombre a veces hablar, ¿no?, sobre un tema de género, pero lo que debería de hacer entonces el presidente es ser un poco más empático, claro, ¿no? Y entonces dar algunas muestras de que efectivamente sí es un presidente feminista, como algunos miembros de su gabinete han dicho. ¿Qué le preocupa a la gente? ¿Le preocupa la inseguridad? ¿Le preocupa la economía? ¿Le preocupa la pandemia? ¿Qué es lo que más preocupa? Actualmente le preocupan todos los temas económicos en mayor medida. 40%, seguido por 27% de la inseguridad. Esto no quiere decir que la inseguridad esté bien, ¿no?, que ya seamos un país seguro. Solo quiere decir que es más importante solucionar en este momento los problemas económicos que los problemas de seguridad. Ok. ¿La pandemia? La pandemia, mira, ya habíamos medido el tema de la pandemia, y la verdad nunca había sido una gran preocupación de los mexicanos. Siempre estaba la economía y la seguridad, y esta pregunta excluye la pandemia, justamente para no tener, como ese sesgo, ¿no? Para poder tener el histórico que hemos preguntado antes de la pandemia y después de la pandemia sobre el tema de seguridad y economía. Si lo ves, a partir de que inició la pandemia, se cambió la inseguridad por la economía. Antes de la pandemia, la inseguridad era el principal problema, y a partir de la pandemia ya son los problemas económicos. Esto me encanta también, porque inseguridad, ¿qué es en un país como México? Hablamos, y en un momento tendremos el reporte en vivo desde Michoacán, de lo que pasó con los fusilados en un velorio,
de los cierres de carreteras en Tamaulipas también que se dieron en este fin de semana. Pero, ¿qué es la inseguridad desde lo que miden en Encol que te dice la gente? Actualmente dicen que son los asaltos con 34%. Después es delincuencia y crimen organizado, que seguramente narcotráfico está dentro de delincuencia y crimen organizado. Después feminicidios con 11%. Y después está prácticamente empatado robo a casa, habitación y secuestros. A ver, lo más importante y lugar a donde vayamos es asaltos, ¿no? Es la delincuencia común, el delito común. Pues ahí está la encuesta de Encol, el amlómetro. Lo vamos a subir a nuestras redes sociales. Lo podemos ver en la página de Encol. ¿En dónde más, querida Heidi? En nuestras redes sociales también, en @Encol_ y en @Heidi Osuna. Oye, ¿cuándo viene el siguiente? En 3 meses, en mayo. Y va a ser interesante ahí la medición. Vamos a estarle dando muchísimo seguimiento. Es, insisto, de las más bajas que ha tenido el presidente López Obrador, inclusive en general, en comparación también con algunas otras encuestadoras, con todas las mediciones que están dando, pues parece que el común y a lo que se llega en conclusión es que sí hay una disminución importante de la popularidad del presidente. Todas las encuestadoras estamos reportando una caída, ¿no? Unas mayor y otras más o menos el promedio está en 7 puntos. Que es un buen también. Es mucho, es una caída importante. Y es un momento para el que el presidente reflexione sobre qué lo hizo caer. Creo que él mejor que nadie sabe por qué está cayendo en popularidad. 54% sigue siendo mucho. Sigue siendo un presidente aprobado. Con todo lo que estamos viendo, pues. Con todo lo que estamos viendo. Bueno, pues vamos a seguirlo ahí de cerca. Heidi, un honor siempre. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Son las